Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del segundo tráiler. Esta es la versión internacional de The Dark Tower, la nueva adaptación de esta saga de Stephen King. El primer tráiler lo vimos hace algunas semanas, fue un tráiler muy interesante. Desde ese momento yo ya he terminado el primer libro en la saga, ya terminé El Pistolero y estoy a punto de comenzar el segundo, que es La Llegada de los Tres. Entonces ya vengo con un conocimiento un poco más extensivo, pues no mucho, pero sí llego con un conocimiento un poco mayor sobre esto. Y digamos que después de haber leído el primer libro, veo ciertas cosas que me parecieron bien interesantes revisando ese tráiler, y me parece genial que salga ahora un segundo tráiler en donde pues vamos a poder hablar más al respecto y ver un poco más de cosas. Digamos que, no sé, lo único que no me gusta del todo es que sea la versión internacional. Digamos que hay una diferenciación clara entre las campañas de marketing que suceden localmente en Estados Unidos, que es el mercado más importante para todos estos estudios hollywoodenses, y los internacionales, que es para el resto del mundo, en donde venden películas de una manera bastante diferente. Lo veíamos por ejemplo con Spider-Man Homecoming, ese primer tráiler en el que en el primero, en la versión local para Estados Unidos, veíamos que nos explicaban un poco más de la trama, y el tráiler internacional estaba mucho más concentrado en lo que era la acción de la película, vendiéndonos dos películas muy diferentes, pues no muy diferentes, pero sí con unos tonos bien diferentes entre ellas mismas. Entonces, no sé, creo que va a haber aquí una diferencia también con ese tráiler que vimos la vez pasada, y creo que vamos a ver y veamos a ver si mis preocupaciones se confirman o qué. The tower is all that stands between light and darkness. For thousands of generations, the gunslingers were knights, sworn to protect it. Now I'm the only one left. The tower will fall. Get used to the carnage. Now the wars come to Earth. You really think you can stop me, gunslinger? Come on! Jake! Everyone who walks with you dies. No more. I do not shoot with my hand. I shoot with my mind. I do not kill with my gun. I kill with my heart. Ok, sí. Efectivamente, este es un tráiler mucho más acelerado, este es un tráiler con muchos más cortes, este es un tráiler que nos presenta una película mucho más de acción, lo cual me parece que es problemático. Me parece que es, no sé, es un poco ofensivo realmente pensar que eso es lo que piensa Hollywood del público por fuera de Estados Unidos, que nosotros solamente, bueno, igual creo que también es ofensivo, pero en cierto modo es realista en el hecho en el que las películas de acción y todas estas películas así son las que más venden. Entonces, si esta es la estrategia que ellos toman para vendernos a nosotros de Dark Tower, es porque sus equipos de marketing y sus cifras y bueno, todas las cosas así lo demuestran, que es así como nos lo tienen que vender. Igual no deja de parecerme ofensivo el hecho de que o sea, igual el tráiler tampoco es que nos muestre mucho más. Sí, tenemos nuevas imágenes, pero en cuanto a la historia como tal no nos llena nada nuevo, no nos dice nada nuevo. Los diálogos, tenemos por ahí unas 2-3 líneas que son diferentes a los mismos diálogos que veíamos en el primer tráiler. Entonces realmente no veo la justificación para un tráiler como esto. Pero bueno, ya pasando más a eso, digamos que, como dije, ya leí el primer libro, y después de haber leído el primer libro creo que veo muchas más cosas acá. Creo que muchas cosas de ese primer tráiler y muchas partes de la historia se van llenando para mí, y voy viendo realmente las diferencias de las que hablaban ciertas personas que comentaron en ese primer video, que decían que no tenía mucho que ver con los libros, que, bueno, muchas cosas. Digamos que Stephen King y los escritores y productores han dicho que, bueno, especialmente Stephen King, han dicho que esta va a ser una encarnación
adaptación un poco diferente y va a ser una cosa un poco extraña porque generalmente cuando hablamos de adaptaciones literarias o de cómics o de cosas así al cine, pero sobre todo las literarias que tienen una linealidad más fuerte y que tienen una presencia mucho más fuerte que los cómics en donde vemos diferentes iteraciones de los mismos personajes. Cuando hablamos de adaptaciones literarias, hablamos de que hay una serie de libros, como por ejemplo Harry Potter, las adaptaciones comienzan en el primero, terminan en el último. El Señor de los Anillos también comienzan en el primero, terminan en el último. Después tuvimos la adaptación del Hobbit, y así con un montón de sagas podríamos ir hablando de eso. Pero aquí Dark Tower va a ser una adaptación que, según Stephen King, comienza en medio de la historia. También se ha especulado que va después incluso de los libros. Muchas personas que han leído los libros completos escribieron en los comentarios que, según lo que pudieron ver, ellos creen que esto va después de todos los libros. Entonces, no sé, es como un complemento. Lo veo más que como una adaptación como tal, lo veo yo como un complemento. Pero esta va a ser la introducción por primera vez a la gran mayoría de las personas a esta saga, a esta historia, a estos personajes, porque las personas que leen los libros son un público mucho más reducido que las personas que van a ver las películas. Entonces, digamos que creo que van a tener que hacer introducciones de nuevo a los personajes. Tenemos que conocer la historia de Roland, tenemos que conocer la historia del Hombre de Negro, la historia de Jake un poco, tenemos que conocer todo este contexto que nos van a presentar aquí de este mundo o de este multiverso, porque digamos que esa es la cosa. Vamos a ver diferentes universos o diferentes realidades, principalmente nuestro mundo real, o pues el mundo que nosotros conocemos más, que es el de la tierra de donde viene Jake, y el mundo de donde viene Roland, el pistolero, que es otro mundo diferente que se ha especulado mucho de qué otra relación existe con otras novelas de Stephen King, pero que en general se podría hablar que es nuestro mundo en un futuro distópico, un futuro en el que la civilización humana tal y como nosotros la conocemos desapareció, pero al mismo tiempo en ese mundo quedan muchos de los remanentes de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Hay máquinas que ya no funcionan, construcciones grandísimas, bueno, como todas estas cosas, y en el centro de todo está la Torre Oscura, que es el punto central de toda la saga. Es lo que está buscando Roland en últimas, aunque también hay una historia ahí con el Hombre de Negro, que aquí es interpretado por Matthew McConaughey. Pero la Torre Oscura es como el punto central de todo esto, en donde pasan cosas muy importantes. Pues, o sea, si se llama la saga, entonces obviamente tiene que ser algo muy importante, pero vemos que alrededor de eso es que se va dando todo el resto de cosas. Entonces, no sé, digamos que todo esto no sucede en el primer libro. La llegada de Jake es ligeramente diferente a como yo supongo que va a ser aquí en la película, porque nos presentan a un personaje que ya se nota que es diferente al de los libros en ciertos aspectos, pero no puedo entrar en spoilers porque pues no quiero dañarles a ustedes la experiencia de nada. Voy a hacer a lo largo de esta semana un video, un club del libro, full spoilers del primer libro de la saga del pistolero, pues como para ir de aquí a allá llenando toda esa información que nos pueda dar como una mirada más allá de cómo de las diferencias que vamos a ver con esta película, o de cómo se va a complementar, porque realmente creo que va a ser eso. Creo que va a ser un material complementario a la saga. Creo que va a ser un material que le va a ofrecer cosas nuevas a los lectores. Creo que va a ser un material que va a inquietar a los espectadores a que vayan y lean para saber más sobre estos personajes, porque son personajes muy interesantes. Y digamos que ya hablando un poco más sobre eso, digamos que bueno, está la controversia que se da ahorita porque cambiaron la raza del pistolero de Roland en el libro. Es un personaje que está mucho más creado para parecerse a Clint Eastwood en su época de los westerns, y aquí pues tenemos a Idris Elba, que Idris Elba es un gran actor, pero en realidad me genera ciertas inquietudes porque el personaje de Roland es un personaje que es bastante simple en cierto sentido. Digamos que sí, obviamente tiene su complejidad, pero su complejidad no es muy compleja, no es muy profunda. Roland es un personaje que incluso cuando él se describe como un personaje no tan interesante, como una persona sin mucho poder intelectual, como una persona que sigue un objetivo simple, y generalmente ese objetivo es llegar al Hombre de Negro, que eso es lo que, y digamos que eso es lo que me inquieta. No sé exactamente cómo van a hacer eso, porque Idris Elba creo que puede dar mucho más, y pues digamos que también me emociona el hecho de que de pronto podamos complementar un poco el personaje del pistolero. Y digamos que traigo a colación American Gods, la adaptación
del libro de Neil Gaiman, que acaba de terminar su primera temporada hace unas semanas, en donde el personaje principal del libro es un personaje principal que me parece que está muy por el estilo de Roland, aunque Roland es más complejo, pero Shadow en American Gods es un personaje que es bastante simple, es un personaje muy vacío, es un personaje del que uno nunca se llega a hacer una imagen real, es un personaje que va como a la merced de todas las situaciones que están sucediendo en el libro, y cuando lo traducen a la pantalla, cuando lo traducen a esta serie de American Gods con este actor que es Ricky Whittle, también hay un cambio de raza ahí, pero Ricky Whittle y los escritores y los directores de American Gods hacen un trabajo increíble en complementar este personaje, en darle profundidad, en darle emoción, en darle una imagen, en darle una presencia y una personalidad real al personaje. Y me parece que aquí, con las habilidades que tiene Idris Elba, tenemos la posibilidad de hacer algo como eso, de complementar a Roland. Igual, lo que digo, yo solamente he leído el primer libro, entonces puede que en los 6 que me faltan el personaje se complemente y el personaje se haga mucho mejor. E igual es literatura de Stephen King, entonces es muy probable que eso suceda, pero hasta el momento esa es la impresión que tengo yo del personaje, y me parece mucho más interesante el Hombre de Negro interpretado por Matthew McConaughey. Digamos que al final del primer libro hay un intercambio entre estos dos personajes en donde el Hombre de Negro da un discurso, es un discurso increíble, es un monólogo increíble, y solamente con cerrar los ojos, imaginarme a Matthew McConaughey y escuchar su voz, porque la voz de él me parece que es genial, e incluso aquí los diálogos que da, los pocos diálogos que hemos escuchado del Hombre Negro me parecen increíbles, y me parece que Matthew McConaughey encaja muy bien con eso que puede ser el Hombre de Negro. Me imagino eso, o sea, me imagino esos diálogos que le da Stephen King en el libro al Hombre de Negro, interpretados por Matthew McConaughey, que tiene un rango increíble, que nos ha demostrado que puede hacer muchas cosas en muchos aspectos, en un gran espectro de lo que tiene que ser de lo que es la actuación, en humor, en drama. Bueno, me imagino realmente esa voz de Matthew McConaughey diciendo las líneas del Hombre de Negro, y me parece increíble eso. O sea, digamos que este personaje es de los que más me emociona en esta adaptación, verlo, porque en el libro pues es una figura importante, pero no es una figura que tenga mucho espacio en las páginas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, no sé, como retomando todo y como poniéndole un moñito para terminar, creo que no es un tráiler que muestre mucho realmente, creo que es un tráiler que recicla la mayoría de las cosas que vimos en el primer tráiler, nos lo presentan como una película mucho más de acción, y creo que nos dejan la parte filosófica y la parte emocional y la parte de la historia de un lado. Y eso para mí es bastante negativo, entonces tendremos que esperar más trailers, porque igual seguramente va a haber más. Se acerca Comic Con, entonces probablemente en el Comic Con veamos un tráiler más extenso de lo que tiene que ver esto, y Comic Con creo que va a ser bien interesante. Creo que también vamos a ver otros trailers. No sé si hacer la predicción, pero yo creería que vamos a ver el primer trailer, por ejemplo, de Ready Player One, o el primer teaser de Ready Player One, que es otro libro que estoy leyendo en este momento. Terminé El Pistolero, empecé Ready Player One, ya voy por la mitad, ya yo creo que esta semana me lo acabo porque está increíble, y comienzo a leer La Llegada de los Tres para continuar con La Torre Oscura, y de aquí a que sea el estreno de la película haber leído los 7 libros para cuando llegue ese momento de hacer el review full spoilers, poder hablar realmente con toda profundidad de todo esto. Entonces sí, por el momento creo que no hay nada más que decir. Como siempre, les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones al respecto. ¿Qué les parece este tráiler? ¿Qué les parece esta diferenciación entre los tonos de las campañas que nos presentan a nosotros como audiencia internacional y a los estadounidenses como locales? Comparaciones con el libro sin spoilers, por favor, no entremos en spoilers, porque igual hay muchas posibilidades de que cosas que suceden en el libro sí sucedan en la película, o que sí afecten realmente la película, más allá de las diferencias que se están notando hasta el momento. Entonces, no dañarle la experiencia a nadie, seamos muy cuidadosos con eso. Recuerden que va a haber un video completo dedicado a la discusión full spoilers del Pistolero. Entonces, si tienen alguna opinión con spoilers que quieran dar, esperen por favor ese video y dejen esa opinión en los comentarios del video. Denle like al video, síganos en las redes sociales, en facebook.com/nosabemosnada4, en Twitter, en Instagram, en @nosabemosnada. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.